descargando actualización del archivo, ¿Qué archivo? el que nos llevará a través de los mundos pixelados, gráficos alucinantes y las historias que nos marcan a los gamers. Conéctense al mando, ajusten sus auriculares y prepárense para desbloquear logros con nosotros en este nuevo episodio. Bienvenidos a otro episodio cargado de beats, botones y batallas épicas. Hoy no venimos a hablar de sentimientos, venimos a hablar de lo que realmente importa, Xbox. Prepárense para un viaje al universo verde, donde los logros suenan como música celestial y los mandos son extensiones de nuestras almas game. Y como no podría hacerlo sola, me acompañan dos cracks que harían Rage Quit hasta el mismísimo Master Chief. Primero tenemos al hombre que asegura que puede arreglar cualquier control con cinta adhesiva y fe, el único que ha tenido más consolas que relaciones estables. Javi, el coleccionista de logros y memes. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por esa bienvenida. Pero sí es posible arreglar los controles con cinta. Llegué a hacer muchas veces cuando estaba pequeño. La cinta a los cablecitos para que el control funcionara. Pero muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por estar un capítulo más con nosotros. Me encanta que Javi pueda arreglar controles con cinta. Muy bien. Y por otro lado, nuestro experto en campear, crítico oficial de todos los trailers de Xbox. Y probable responsable de que tu conexión vaya lenta cuando está matando Locust. Pabladas, el azote de los lobbies. Hola a todos, muchas gracias. En efecto, yo suelo disfrutar mucho cuando estoy estresado, ir a matar locus. Es mi pasión y bueno, pobrecitos de ellos. Un gran pasatiempo. Ni modo, es lo que le toca a los Locust. Y bueno, por supuesto, estoy yo, su host de confianza, la comandante de esta nave llamada Podcast, la que cree firmemente que Cortana merecía un spin-off, que Halo 3 fue una experiencia religiosa y que todavía se emociona cuando escucha Finish the Fight. Yo soy Shells, la Spartan emocional, la que nunca suelta el control aunque pierda, y la que viene a recordarles que el verdadero jefe siempre fue el jefe maestro. Así que pónganse cómodos, enciendan su nostalgia gamer y prepárense para debatir qué es mejor, el Game Pass o una buena siesta después del trabajo. Esto es los Tulupitos y comenzamos ahora. Bueno, Pablo, hoy te toca a ti hablarnos de Xbox, así que por favor, deleítanos con todo lo que nos traes hoy. Claro que sí, traigo datos, traigo información y sobre todo traigo mucho cariño para nuestros tulupancios porque definitivamente hablar de Xbox es hablar de infancia, es hablar de la juventud, es hablar de momentos y recuerdos que yo no tuve, pero que me imagino que muchos de nuestros tulupancios sí. Porque yo llegué a Xbox hace poco, pero desde que llegué me maravillé. Fue como aquel momento en que una persona pues lleva muchos años en alguna relación y de repente algo tan novedoso se aproxima y esa persona lo deja todo para abrazar esa nueva posibilidad de aventura y de caminos. Qué bonito, eso fue Xbox para mí. Yo, un hombre completamente enamorado de PlayStation, que la defendía cual Sonyer. Debo decir que hoy en día yo no me quito de la cabeza que el mejor servicio, el mejor trato que se le puede dar a un usuario lo da la compañía verde, Xbox. Qué Bueno, bonito pero espere. saber. Ah, bueno. Sí, No, sí. sí, No, sí. Es que quería interrumpirte tantito porque justo el otro día teníamos una discusión, Javi y yo. Cuéntanos, ¿qué te trajo a Xbox? ¿Cómo llegaste a Xbox? ¿Gracias a quiénes llegaste a Xbox? Por favor, queremos saber esa interesante historia. claro que sí. Todo empezó cuando GTA V, que yo lo viví dos veces. Yo lo viví en PlayStation 3 y luego en PlayStation 4. Me maravilló por su cantidad de posibilidades. De pequeño, pues yo había jugado vagamente otros GTA, pero fue el 5 el que le dio bastante fuerza. Y en el momento en que entendí que había un juego
creado por los mismos desarrolladores de GTA, pero en este caso, en el viejo oeste, el Red Dead Redemption, pues me emocioné mucho, mucho. Y pensé, wow, qué interesante poder aterrizar en este mundo. Pero yo ya estaba en la época de PlayStation 4, o sea, ya había salido el 2. Yo sé que esto es muy debatible, pero me brinqué el 1 y pasé directamente al 2, sobre todo entendiendo que el 2 era una precuela del 1. Entonces dije, bueno, ya si me gusta tanto, algún día me jugaré el 1, no ha pasado. Pero, pero sí me gustó mucho. Uf, ese universo me enloqueció todas las posibilidades que ofrecía, toda la potencia y el mimo en cada pequeño detalle. Y este pues no es un programa sobre el Red, pero debo decir que me llegó a gustar tanto que me di a la tarea de jugar el online de GTA, del Red, perdón. Menciono el del GTA porque cuando digo me di a la tarea es que yo odiaba y odio el online del GTA. Es un mundo muy difícil, literalmente uno aparece y ya te están matando. La cantidad de cosas para hacer es abrumadora, pero ya no en un sentido en que uno, pues, o al menos yo, diga que me divierte, sino que no, yo con el online del GTA no, pero con el del Red sí, porque me transmitía la misma sensación de tranquilidad y de paz, de poder tomar mi caballo e irme para un lugar, a un pueblo, tomarme en la cantina unos tragos y luego participar en algunos de los eventos cuando me apetecía. Y no habían tantos jugadores tóxicos como en el GTA, en el mundo del GTA Online. Aún así, era un universo muy solitario para mí. Sencillamente era yo con mi caballo en ese vasto mundo, entendiendo que habían tantas cosas bonitas para hacer, como crear un gremio, como poder desplazarse de un lugar a otro, hacer los atracos bancarios o de repente, pues, montar mi propia cantina. Y todo lo hacía solo, porque no tenía ningún amigo que jugara en PlayStation GTA. No, otra vez me equivoqué. El Red, que jugara el Red. Ni el GTA tampoco. Bueno, así fue pasando el tiempo. Oh, qué bello fue el tiempo. Y un día a Childs 16 le prestaron una PlayStation 4 Ese soy yo. y pude jugar con ella el Red online acompañado. Y en ese momento se me dañó la cabeza. Entonces yo le dije a Shael, bueno, esto es muy sencillo, tú debes comprarte una Play. Pero ella no quiso comprarse una Play. Entonces la siguiente solución era, ¿será que me compro un Xbox? Pero se sentía como algo complejo. ¿Será que me compro un Xbox solo para jugar el Red? Porque, claro, yo, Xbox, no, esa es la consola de los juegos feos, de los juegos que no tienen historia ni narrativa. ¿What? ¿Sí? Esta es la consola donde sacan las historias más malas. Ese era mi pensar. Yo venía, por otro lado, muy decepcionado del servicio de suscripción de PlayStation Plus. Venía súper, súper aburrido, porque ya no estaban dando juegos, porque me fastidiaba mucho esa tontería de que promocionaran los juegos gratis del mes. ¿Cuál juegos gratis? Eso era puro alquiler de juegos. Y eran juegos pues que cada vez eran más malos. No me estaban dando cosas importantes. Tanto así que yo no me emocioné con la salida de la Play 5. Pero por ahí estaba la Xbox Series S, una consola pequeña, bonita, blanca, y me dije, bueno, podría tal vez comprarla, tal vez. Ahí está ya el que me dijo que va a jugar conmigo el Red Online. Bueno, realmente ella no es que lo haya dicho de una manera como muy en firme, fue más como que le pregunté un día, oye, si compro la Xbox, ¿jugarías el Red conmigo? Y ella, sí, Sí. sí.
Pero yo lo tomé como un sí, sí, claro que sí, por supuesto, estaremos todos los días ahí jugando el Red, todo el enfermo. tiempo, hasta lograr pasar todas las misiones. Y yo, wow. Y yo solo dije Y sí. no dijiste sí, dijiste sí. Ah, ¿ves? Peor. ¿De Sí. dónde sacaste toda esa idea? Entonces fui donde mi buen amigo Javi y le pregunté, oye, ¿qué es esa vaina del Game Pass? Y nos hicimos videollamada y entonces él me empezó a mostrar que habían más de 100 juegos ahí, y además por un precio muy, muy razonable en comparación con el de PlayStation. Y yo, pero ¿qué es esta locura? O sea, yo le decía, o sea, yo puedo jugar cualquiera de esos juegos, lo puedo descargar y él, sí. Yo, o sea, no los tengo que jugar online. No, los puedes descargar y desde que él pueda corroborar la consola que tú estás ahí, pues puedes jugar cualquiera. Y yo, ¿en serio? O sea, no lo podía creer. Se sentía como aquella sensación de cuando llegó Netflix a la vida. Y uno, o sea, que si yo pago ese dinero por todas esas películas, no tengo que pagar por cada una. Ajá, no tengo que descargar las piratas. Ajá, no, las puedes ver todas. ¿Todas esas series? Sí. Yo, no, ay, eso no puede ser. Y un día llegó la noche, no podía yo dormir, no sé por qué. No podía. Estábamos en pandemia y no podía dormir. Y yo dije, bueno, pues a ver qué. Y me fui a aprender el compu. Y de repente, como si fuese posible que estos aparatos electrónicos conectados a internet no se escucharan, me mostró que quedaban 2 consolas en una promoción de Mercado Libre. 2 consolas, estaba súper barata, súper económica, y la compré. Así, Siempre con casual. sí, como pues, ya, o sea, la voy a comprar, la voy a Lo que es el comprar, insomnio, güey. la voy a comprar, realmente estábamos en pospandemia, pero se me jodieron las vacaciones, porque literalmente hubo un asunto de muchos brotes del virus que estaba dando y entonces se jodieron las vacaciones ya con tiquetes comprados, con todo. Y yo dije, nada, voy a coger esta plata que me devolvieron y voy a comprar esta consola porque definitivamente el mundo parece que ya no vuelve a ser el que era antes y bueno, y compré la consola con la esperanza de que todo eso que me había hecho Javi fuera cierto y de que todo ese "y" que me dijo Shael también fuera cierto. Era más Y creíble lo de Javi que lo mío, güey. y y no, y al final todo fue cierto, solo que me tocó presionarte un poco, Shael. Posteriormente me tocó presionarte un ¡Un poco. poco! ¡Me diste un ultimátum! Sí, sí, porque Solo es presionar un nada que poco. jugabas conmigo. Una vez te dije: "Hey, vamos a jugar". Sí, sí, en estos días. Y yo, hasta que un día le dije: "¿Sí o no vamos a jugar?". Tan rudo. O Me sea, tocó. ¿no viste que yo era una persona retraída? Iba a estar No, hablando con un extraño de Colombia, güey. no lo vi. Jugando con un extraño de Colombia. Bueno, pero y afortunadamente todas estas cosas pasaron, porque fue también gracias a que todo esto pasó que hoy los tulupitos estamos conversando con nuestros tulupancios. Finalmente, esto conectó mucho el universo de Shael con el de Javi conmigo, porque entonces ya teníamos como que una misma consola, entonces podíamos jugar juegos y durante una época estuvimos jugando bastante. Con Shael empecé yo a explorar mucho el catálogo de Xbox y me llevó a conocer los juegos de Halo, que son una gran adicción para ella y para mí luego también se volvieron. Y nos dimos la oportunidad de jugar Gears. Tú no querías al Que no principio quería. porque sentías que esto era como muy Como de, zombie, como ajá. de monstruos y no te parecía tan No, chévere. monstruos, zombies. Yo Sí. tenía en mi mente muy que eran zombies. Yo era como, yo que voy a jugar esa mierda, no, gracias. Y yo pues ahí sí te dije, yo la verdad no lo sé, pero pues a ver, probémoslos, probémoslos. Pues yo jugué un ratico el primero y no me pareció que tuviera zombies, pero pues lo probamos y nos gustó y bueno, Ishael descubrió también gracias a eso un importante amor de su vida, que no es Solo de su otro voz. que la voz del señor Marcus Phoenix. No, es que esa voz es hermosa.
pero respira Un porque saludote a Sebastián Yapor, si nos está escuchando, su voz es una maravilla. este programa sigue siendo apto para menores de edad, entonces Yo solo dije que le calmada. mando saludos a Sebastián Yapor. Ojalá No, es algún que día las venga y nos cosas, hable con voz de Marcus. Sería es que increíble. las cosas que nos ha tocado escucharle a Shael sobre la voz de ese señor, pero bueno, ese es, Mejor ya que no escuche esto, Sebastián Yapor. Qué pena. o sí, te mande un Me dio audio. pena. Sí. Bueno, sí, me manda un audio, sí. Ahí está, ahí está. Pero bueno, un poco esa es la historia. Yo tengo este enamoramiento con Xbox, que se ha calmado un poco con el tiempo, decirlo que me he reconciliado con Play, conocí luego a Nintendo en profundidad y hoy soy poliamoroso con las consolas. Las amo un poco a todas, pero debo decir y aceptar que mi novia oficial es la Xbox. Increíble. Creo que, bueno, en esos momentos ya la oficial mía se convirtió en Play 5, porque la Xbox One es un poco lenta para jugar y ya no hay muchos juegos de nueva generación pues que podamos jugar juntos. Ustedes me abandonaron y ya. Muchas gracias Nadie por te abandonar. abandonó. Tú nos abandonaste al pasarte a Play. Sí. Fuiste tú. No nos culpes, Javi. Pero igual ya Pero tengo bueno, Play 5. Podemos jugar. Pero, o ya me sea, esperaré hasta la Play 6. Pero chicos, no nos vamos a Espera, distraer Javi iba aquí a en decir estos algo. triángulos amorosos. A ver, Javi, ¿qué vas a yo solo iba a decir que Shael la invito a jugar y dice que la estoy acosando y Pablo dice, no me escriba, a mí no me acose, entonces, sí, Pues es ellos que me sea abandonaron. cosas. Sí, sí, es muy... Yo te digo, estoy ocupada haciendo esto en 1 hora y tú, ¡ay no, ya ahorita! Ay no, mijo, pues espérate 1 hora. El Javi es cansón. Es tan cansón Es intensivo. como aquellos desarrolladores que por allá a finales de los 90 en Microsoft decían, ¿y si nosotros tuviéramos una consola que pudiera batallar con la PlayStation? E insistieron mucho en el proyecto, mucho, mucho porque realmente sus jefes no le veían tanta cara a este proyecto. Sentían que Sony ya había adelantado mucho camino, y sí, y sentían que aunque Nintendo gráficamente estaba ahí como muy quedada, de todas formas también tenía ya un target importante, y Microsoft era como, este tema de los juegos, nosotros más bien en PC, nos seguimos moviendo bien acá, pero estas personas insistieron e insistieron y fueron intensos en insistir hasta que finalmente les dieron luz verde y Microsoft en el año de 2001 saca la primera consola de Xbox. Este nombre de Xbox viene de DirectBox, una referencia a la API gráfica de Windows, DirectX, ya que originalmente era una consola basada en esta tecnología de PC. De ahí que muchas de las cosas que se podían desarrollar para Xbox era un poco más sencillo para precisamente los desarrolladores, ya que esta consola permitía que los equipos de desarrollo, tanto propios como ajenos a Xbox, pues tuvieran muchas más facilidades a la hora de crear los juegos. Y eso poco a poco fue permitiendo que se dieran adaptaciones de juegos ya existentes en la consola y que nuevas IPs de videojuegos también se fueran dando. Este desarrollo, hay que decirlo, que no hubiese podido ser de otra manera si no hubiese tenido el apoyo finalmente de Bill Gates, quien veía en los juegos una oportunidad muy grande a la hora de lograr catapultar el éxito de su compañía. Él pensaba que así como había todo un centro alrededor de la productividad, también debía existir todo un centro alrededor del entretenimiento. Y pues un grande que logró comprender esas lógicas del mercado. Cabe decir, pues, además que Xbox, cuando sale, le tocó muy duro porque habían tres grandes en el mercado en ese momento. Estaba la PlayStation 2, una de las consolas más vendidas en toda la historia. Estaba la GameCube,
una consola que si bien no fue tan exitosa, sí tuvo gráficamente una potencia muy interesante y logró hacerse con algunos de los clásicos más importantes de la historia del videojuego, como por ejemplo en su momento en exclusividad el Resident Evil 4, además pues por supuesto de toda la franquicia y la potencia de los juegos propios de la casa de la gran N, pero también recordar que en esa época estaba caminante la Dreamcast, una consola que, aunque ya hoy en día no es muy recordada, pues fue de verdad de las primeras consolas, la primera de hecho, que le apostó al online. La primera consola, para muchos, la consola con la que vimos el online fue PlayStation 2, pero la que lo hizo por primera vez en el mundo fue la Dreamcast, una consola que pues también tuvo grandes éxitos alrededor de esta compañía hermosa de Sega, que hoy pues no nos acompaña como consola, pero que sigue dándonos muchos juegos. El primer éxito grande en esta generación fue Halo Combat Evolved, un juego donde ya se podía distinguir la gran potencia que estaba permitiendo que una compañía con todo el músculo financiero y con todo el desarrollo tecnológico de Microsoft, pues estuviera dentro del mercado. Una cosa espectacular. Sin embargo, no fue hasta la llegada de la Xbox 360 que se vivió el apogeo de la consola verde. La 360 tuvo un éxito comercial imparable, una cosa absolutamente de locos, porque de verdad que aquí es donde empiezan a brillar los grandes títulos y donde se lograron posicionar en gran medida. Pero además, porque en este punto de la historia, Xbox toma una decisión que hasta hoy ha sido marca de la casa y pues que las demás consolas ahí como que a veces sí, a veces no, y a veces sí, a veces no. Y es, vamos a tener una consola retrocompatible. Retrocompatible significa que los juegos de la versión anterior se podían jugar en la versión actual. Eso lo llegó a vivir la PlayStation 2 y lo llegó a vivir la primera oleada de PlayStation 3, la primera, pero después las consolas que siguieron saliendo ya no tenían esa retrocompatibilidad y además no tenían esa retrocompatibilidad con los juegos de PlayStation 1 y Nintendo ni que se diga, ellos sí que no le han apostado fuertemente a la retrocompatibilidad, exceptuando por allá algunas pequeñas versiones de sus hermosas consolas portátiles cuando solo eran portátiles, pero eso es otra historia que podremos discutir en otro momento. No, También pero hay que sí decirlo, leía los discos del GameCube. sí, Lo sé pero porque yo lo tenía y metía los discos, ¿eh? sí, ahí habían apuestas casi que de la última generación hacia atrás, de repente, pero llegabas a una generación más arriba y ya la que estaba más atrás no se podía. Bueno, Bueno. esas apuestas no fueron las apuestas en general hubo casos, sí, de las demás compañías, pero sí fue la apuesta de Xbox y de ahí en adelante han respetado en gran medida esa apuesta, en el 95% de los casos. Mencionar pues unos pocos y específicos casos que requerían ciertos periféricos que las consolas pues hoy en día no vienen, no traen y pues que ya no es posible jugar, sobre todo los relacionados con la Kinect, la cámara que luego más adelante saldría. Pero más allá de eso, se logró. Además, Xbox acá muy en la misma línea, esto no decir que fue una cosa exclusiva de ellos, le apostó a los logros, a un tema que era los logros donde los usuarios pues ya podían empezar a comparar como, hey, mira, yo me pasé el juego en modo difícil y me lo pasé en tanto tiempo, entonces tengo estos logros y logré platinar este juego, logré pues sacar como todos los trofeos de este juego. Los logros se volvieron muy importantes. Hay que decirlo, pues hay juegos con unos logros muy bobos que de repente vamos sacando y decimos como, pero este logro es solo de pasar el modo historia común y corriente, o sea, cualquiera que llegue aquí lo pasa. Pero bueno, fue una idea bonita para muchos usuarios, eso pues es algo muy importante dentro de los juegos, para otros usuarios pues, como yo y creo que en general como Shael, no como Javi, que sí es un obsesivo con eso, pues nos resbala. Pero es satisfactorio saber que uno no solamente va avanzando en las historias de los juegos, sino que puede llegar a mirar estas
listas de desafíos para ir desbloqueando. Decir también que acá en la 360 es cuando se da el paso a otra de las grandes sagas de Xbox, que es la de Gears of War, donde aparece la voz del señor Marcus Phoenix, en español por el señor, se me va siempre el nombre, Sebastián Yapur. Sebastián Yapur, que si nos escuchas, mándale un saludito a Shael, por favor, con la voz de Marcus, y Por ella favor, va a ser muy feliz. por favor. Y acá, además, ya llegaron muchas grandes compañías que le creyeron a la apuesta de desarrollo de Xbox para poder tener juegos third party, que son aquellos juegos que aparecen en diferentes consolas, en diferentes consolas. También mencionar que en Estados Unidos, pues Xbox tuvo diferentes versiones, la 360 tuvo diferentes versiones, alguna de esas versiones inclusive llegó a ser la tecnología con la que funcionaron los arcade de la época. Los arcade es algo que no es tan latinoamericanizado, pero básicamente consiste en estas máquinas que uno encontraba en los centros comerciales y donde uno podía jugar un poco, pero también muy en la misma línea de ir sacando versiones mejoradas. También sacaron una versión Pro, una Slim y hasta una E, que no supe muy bien qué era eso de la E, pero bueno. Pero la historia pues no termina ahí. La historia avanza hacia el 2013, o sea, varios años después de la Xbox 360, y llega la Xbox One, una consola que tuvo muchas dificultades en su salida. Tuvo muchas dificultades en su salida porque salió con muchos defectos. Desafortunadamente, la primera oleada de la Xbox One venía con problemas, obviamente en los países como los nuestros, donde pues no existía en ese entonces, y en algunos pues todavía no existirá, de los tulupancios que nos escuchen en Latinoamérica, pues desafortunadamente no había soporte de Microsoft. Entonces, pues era literalmente dinero que se perdía en Estados Unidos y en Europa, pues era mucho más fácil que si te salía mala la consola, pues ibas y la cambiabas y te la reemplazaban, pero realmente eso generó que la llegada inicial de esta consola, pues fuera un poco difícil, un poco compleja para lograr posicionarse, porque claro, las noticias, ya estamos hablando del 2013, el Internet ya tiene una presencia importante en la vida de las personas y las reseñas negativas pues afectaron ese primer año. Sin embargo, cuando todos estos problemas fueron solucionados, pues resultó que la consola se volvió altamente competitiva. Y además se volvió muy competitiva por algo que en su inicio fue muy criticado. Y es que ellos habían tenido un enfoque también, no solamente centrado en los videojuegos, sino también en las nacientes aplicaciones. Estamos hablando de esa época de las nacientes aplicaciones de streaming. Y ellos decían, no, nosotros queremos que nuestra consola sea la primera en recibir las aplicaciones de stream. Entonces, bueno, nosotros en nuestros países, pues la que tal vez pudimos llegar a exprimir en esos primeros años fue la de Netflix, pero ellos tenían ahí metida la aplicación de NBA, de la WWE, tenían las aplicaciones de la NASA, tenían un montón de aplicaciones que sobre todo servían mucho para poder pues pagar servicios de suscripción de Estados Unidos, pero bueno, fue un dato interesante que para muchos, cuando todavía estamos diciendo que los televisores no venían con estas aplicaciones preinstaladas o con la posibilidad de poderlas bajar, pues tener una Xbox era también la manera de ir accediendo a estos servicios. Entonces vale la pena pues mencionarlo. Pero con el tiempo ocurrió el fenómeno que hoy para mí manda la parada, que es que en esta generación nace el invento del Game Pass. Leí que tuvo, de hecho, una inspiración en Netflix, ahora que lo mencionábamos, y en efecto, el Game Pass nace como una inspiración del Netflix y nace también como una inspiración de mejorar lo que PlayStation estaba por allá haciendo. Y lo menciono porque justamente cuando yo le hago la pregunta a Javi, en ese momento existía un servicio de suscripción que se llamaba PlayStation Now. Estamos hablando de consolas que entran a competir ya no solamente por su potencia
y por su catálogo de juegos, sino por su servicio. Y acá es donde Xbox, despacito a pasito, empieza a comandar el mejor servicio que se le puede dar al usuario hoy en día. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden debatir. Sigo creyendo que los juegos más familiares están en Nintendo, sigo creyendo que las historias más apasionantes están en PlayStation, pero el mejor servicio hoy en día de videojuegos para mí está en Xbox. Y esto además consiste en que ellos sacan el Game Pass. No para competir con el PlayStation Plus, que daba unos juegos ahí al mes y toda la cosa, como bien ustedes saben, ni tampoco para competir contra el PlayStation Now, que radicalmente la diferencia es que para jugar PlayStation Now tenías que tener una conexión a Internet muy buena en una época en la que no habían conexiones a Internet tan buenas fuera de Estados Unidos e inclusive en muchos lugares de Estados Unidos no había tan buena conexión a Internet. Y Xbox dice, no, que los usuarios sí descarguen los juegos en sus consolas, que los jueguen. Nosotros podemos hacer un check cada hora, cada tanto tiempo, para verificar que el usuario pues, sí esté pagando la suscripción y no la vayan a piratear. PlayStation no se arriesgó a eso. PlayStation dijo, no, tiene que estar permanentemente conectado en línea y era más como un servicio de estos que uno puede pagar hoy por PC para, pues no tengo un PC tan potente, pero pago para que en un servidor por allá distante, pues se reproduzca el juego y yo lo vea en mi pantalla. Pues un poco más complejo que eso, pero como para hacernos una idea. Y destronó, no fue inmediato, no. Tuvieron que perfeccionar el servicio poco a poco, le fueron agregando. Además, al principio el servicio era un poquito confuso porque había otro servicio por ahí metidito dentro de esa consola, pues que era el Xbox Gold, que daba un poco, ese sí era muy similar al PlayStation Plus, donde daban pues algunos juegos mensualmente y toda la cosa en alquiler mientras estuvieras pagando el servicio, pero lo fundamental es que acá nace lo que yo todavía hoy en día llamo como el Netflix de videojuegos. Ese Netflix de videojuegos donde los juegos propios de la compañía estaban ahí desde el día uno. Y eso es una cosa con la que no tenemos ni en Nintendo ni en PlayStation. Desde el día uno están los juegos de Xbox ahí están. Y segundo, que vienen muchos juegos de otras compañías para que los podamos probar, pero no literal durante un mes o un tiempo corto, sino que en general los dejan al menos 2, 4 meses. Entonces termina siendo un servicio muy interesante y muy valioso. Claramente hay meses mejores que otros, van agregando unas cosas mejores que otras. También decirlo, hay mucha basura dentro del Game Pass, pero la cantidad no permite que uno, si no tiene ningún juego, no pueda decir que, hey, voy a pagar el Game Pass a ver qué juego. Algo vas a encontrar para jugar. Y en muchas modalidades, porque vas a encontrar cómo jugar online, vas a encontrar historias para jugar, vas a encontrar juegos indies, vas a encontrar juegos AAA, y hay un poco de todo. Y luego, pues además ellos hicieron otras alianzas en las cuales no voy a profundizar, pero que fundamentalmente lo que generaron fue que hoy el catálogo ya no esté rondando los 100 juegos, sino los 200 juegos. Y de la mano con la retrocompatibilidad y aprovechando todo este portafolio enorme y espectacular que traían estas consolas, pues por supuesto que se volvió algo muy apasionante. Pero el brinco no quedó ahí. El brinco llega finalmente en el año 2020, un año muy complejo para la industria en general del videojuego, donde sale pues la PlayStation 5 y donde sale la Xbox. Nintendo se había adelantado un poquito con su Nintendo Switch. Pero en este año que salen estas dos consolas, qué despelote tan bravo por todo lo que pasó en ese año. Las consolas se demoraron en llegar, la producción, por supuesto, fue muy compleja, los canales de entrega de los productos, fue difícil, pero aquí Xbox tuvo un golpe enorme, enorme, y fue lograr potenciar ciertos mercados como el nuestro, con consolas que venían a precios muy inferiores al de la PlayStation 5, sobre todo en su versión S. La versión S de la Xbox Series es esa consola que no trae unidades CD, que le apuesta ya a la compra de juegos digitales y al uso del Game Pass, con un poco menos de memoria, pero con unas tecnologías que permitían que pudiesen vivirse experiencias sin necesidad de tener tanta memoria y lograr sacar la potencia de los juegos, pues la Series X, que trae unidades CD y que
le sirven los juegos por allá, desde la primera Xbox del 2001 hasta los juegos, por supuesto, de esta nueva generación, pues nos ha brindado ya 5 años de mucho entretenimiento. Además, esto es muy importante decirlo, pues Xbox empezó a ampliarse mucho más alrededor de su Game Pass, permitiendo hoy en día que el Game Pass se viva como una experiencia que tú puedes tener en tu PC, que puedes tener luego en tu consola y en algunos países muy afortunados, porque en Colombia todavía no nos ha llegado, muy triste, inclusive que puedas llegar a jugar muchos de los juegos en tu teléfono móvil, que dicen los rumores que ya el próximo año va a estar a nivel mundial. Entonces, seguramente eso va a ampliar mucho más el mercado de Game Pass. Cosas por últimas para decir frente a todo esto, hombre, Xbox supo entender que lo importante no era la consola, sino la marca, y que la marca hoy en día es más un servicio que una consola. Y otra cosa que yo no debo dejar de decir y que yo sé que puede abrir un poquito de debate es que, tanto entre nuestros tulupancios como entre nosotros los tulupitos, es que Microsoft y por ende Xbox dijo, no me importa más tener juegos exclusivos. Yo tengo el mejor servicio y voy a dejar que mis juegos se vendan en otras consolas. Y por ende, hoy tenemos juegos de la casa de Xbox que se empiezan a vender en PlayStation y se rumorea bastante de que se van a estar vendiendo en Nintendo Switch 2. Eso es un poco lo que preparé para esto y estoy preparado también para que pues, respondamos algunas preguntas sobre nuestros juegos favoritos de la casa verde. Ok. Yo en esta consola tuve la oportunidad de jugar la Xbox, la primera, no era mía, era prestada. Y hubo un juego ahí que me gustaba mucho, que era uno de lucha libre inclusive, pero era batalla de raperos, se llamaba Def Jam. Ese fue el primer juego que, digamos, yo logré jugar en el Xbox. De ahí sí ya pasé a la Xbox 360, rezando por mucho para que no pasara lo de los círculos rojos, que era cuando te salía eso, tu consola ya no servía sino como un bonito pisapapeles. Y de ahí pasé a tener la Xbox One, que es la que tengo actualmente, que es edición de Minecraft. Es una de las Está consolas bien bonita. es una de las consolas a la que más palo les he dado. Hermosas, hermosas aquí sí lo debo decirlo. Yo creo que las 3 casas han sacado ediciones especiales de consola preciosas, pero estas de Xbox han sido muy bonitas. Mm, Creo que la Xbox One esa ha sido la consola a la que más garrote le hemos dado. Bueno, yo le he dado a la mía, porque esa es, yo creo que ya dice que está cansado, jefe. Ya déjame, por favor. Necesito retirarme. Pues así fue como mi entrada a Xbox, no sé fue cómo sería la de Shael. Ya conocimos la de Pablo. La mía, pues cuando salió el primer Xbox, mis papás se lo dieron a uno de mis, al que no tenía el Play. Y pues de ahí jugábamos mucho Halo. Mucho, porque ellos se juntaban con... Era como las retas de Halo entre 4 personas. De ahí yo ya brinqué a la 360, pero esa ya entonces, tampoco era que jugara demasiado, pero por lo menos esa Xbox ya era mía. Recuerdo que lo que más jugaba ahí era el de Freddy Krueger. Y de ahí ya brinqué al Xbox, que realmente yo me lo compré mucho tiempo, lo tuve ahí, aventado, sin jugarlo. Hasta mi hermano me había toda la colección de Halo y no, solo estaba ahí hasta que apareció Pablo en mi vida y ya como que le empecé a dar más uso a ustedes y es que es más chingón jugar con amigos que estar completamente solo. Entonces eso fue lo que me impulsó a usar más la Xbox One hasta que murió. No tiene tanto que murió y ya me tuve que comprar el Series S. Y fui feliz porque yo en ese momento estaba jugando el Hogwarts Legacy. Se tardaba horrible. Era horrible jugar el Hogwarts Legacy en el para cruzar una puerta. Se tardaba luego hasta 5 minutos. Y yo era como, no, güey, qué cosa tan espantosa.
Entonces ya se descompuso el One y ya pasé al S y acá sigo mi consola favorita definitivamente. Desde hace muchos, muchos años. Pero Y a ver, claramente es ajá. una consola que ha marcado muchas generaciones. Yo siento que es una consola que de pronto en sus orígenes no tuvo tanto movimiento, pues como la Play, como la Nintendo, al menos en nuestros países, pero que se fue posicionando y fue ganando terreno y ha hecho del negocio del gaming un tema importante. Ellos han logrado movimientos pues, que muchos critican, que otros aplaudimos, pero que han sido relevantes. El tema de meterse tan con de golpe y de lleno en los asuntos de comprar compañías y entonces hoy ser los dueños de Call of Duty, de repente tener a Bethesda también como otra de sus banderas. O sea, ellos le han apostado muy fuerte y han logrado ganar bastante terreno, bastante terreno. Yo creo que hoy las compañías están muy parejitas, cada usuario, pues si le toca elegir una sola, pues definitivamente tiene muy buenas razones para casarse con cualquiera de estas consolas, pero pienso que Xbox ha sabido hacer negocios de manera muy inteligente. Yo creo que lo mejor es el poliamor de consolas. Porque pues, así disfrutas las tres sin problema. Mejor. Sí, yo igual. Pero sí me inclino más por Xbox. Pero a ver, Javi, cuéntanos, ¿cuál es tu juego favorito de Xbox? Mi juego favorito de Xbox, o sea, exclusivo de Xbox. Sí. Los exclusivos de Xbox para mí, pues no es solo uno, pero me quedo con la saga de Gears of War. ¿Y de esos alguno en específico? Me quedaría con el 3. Ok, ok. ¿Pablo? Uy, yo también. O sea, las cosas, las emociones que he sentido con el Gears, estando muy cerquita las del Halo, sobre todo las de los últimos, pero a mí me encanta esa saga, me parece que es como meterse en una buena película de acción. Me encanta, me encanta. Y de esos, el tres me parece que es el que más emociones mueve. Ok. Yo Además, me quedo con Halo. ¿Además qué? además siento que es como un buen cierre de trilogía. Ya luego pues que lo alargaron y sacaron más, pero el 3 es un buen cierre de trilogía. Sí. Sí, yo me quedo con Halo. Yo siempre lo he hecho. Halo es de mis videojuegos favoritos desde chiquita hasta ahora. En específico, mi favorito, yo creo que es el más crítico del tiempo. El Halo Reach es el que más me gusta. A mí. Es el que más me gusta. Pero tengo entendido que el Halo Reach para los fans es el mejor Halo de todos. O sea, todo el mundo Yo dice Halo recuerdo murió que lo en Reach, criticaron mucho. ¿Halo murió en dónde? en Reach. Y hasta ahí, ya de ahí para allá no salió nada más. Yo recuerdo haber visto que mucha gente lo criticaba, pero pues eso, a final de cuentas siempre van a ver los criticones. Sí, total, total, ahí siempre se van a mover cosas. Pero bueno, pienso que ha sido un buen recorrido por todas estas sagas de videojuegos, sí señor. Y de consolas, claro. Ujú, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Pablo, ¿no nos trajiste algún dato curioso más? Voy a darles unos datos curiosos rápidamente. Ok. Definitivamente Xbox, pues, es una compañía que tiene menos exclusivos que PlayStation o Nintendo. También han sido de las consolas que han logrado tener muy buena receptividad en mercados como Japón, sin embargo, pues nunca tan fuertes como lo tendrá la gran N o la PlayStation. Y también a Microsoft le ha costado un poco más hacer franquicias propias que sean exitosas. Pero por otro lado, definitivamente es una biblioteca, o sea, el Game Pass es una biblioteca llena de juegos. El tema de la retrocompatibilidad, yo creo que cada día se agradece más. Es una plataforma que técnicamente ha podido mostrar que es fácil de desarrollar en ella
Y todas estas cuestiones en conjunto pues facilitan bastante que hoy en día podamos estar disfrutando de tantos diferentes títulos y sobre todo se ha convertido un poco como en la casa de los juegos independientes porque Game Pass termina siendo también una plataforma para mostrar el producto y ser conocido por muchos fans que de otra manera pues no lo hubieran probado. Ok. Bueno, Javi, ¿vas a decir algo? No, pues yo a ustedes no sé si ya les he dicho, pero les recomiendo mucho un juego exclusivo que es de Xbox y también por los lupances que nos escuchan, es el Fable. No sé si ustedes lo han jugado. Yo lo comparo mucho como con un Zelda, pero en este tus acciones te definen si vas a ser un héroe o un villano. Es muy bueno, la recomendación para los que quieran entrar en el mundo de Xbox. Ok. A tenerlo en cuenta, Tulupancios. Y yo, luego me pasas el nombre, Javi, bien, porfa. Bueno, chicos, pues ya para cerrar, quiero que contestemos la pregunta que... A ver, ¿qué es mejor? ¿El Game Pass o una buena siesta después del trabajo? Javi, Pues la verdad, yo llego al trabajo y me acuesto a dormir, entonces creo que no, sí está después del trabajo. Pablo. Yo creo que el Game Pass no evita que yo duerma, ahí está. Entonces, yo diría que el Game Pass es una buena opción. Ok. Yo me quedo con una buena siesta porque amo dormir, güey. Para mí dormir es lo máximo. Yo si no duermo no soy persona. Sí, Pablo Pero bueno, lo descubrí sí. esta semana. Javi, no me quemes. No, él ya lo había descubierto desde que vino a México. No, él y Héctor estaban haciendo mucho ruido y yo casi los desvivo. Casi los desvivo, era como, "Dejen dormir". Pero sí, una disculpa. Si un día yo estoy con sueño, mejor no me hablen. Es por su bien. Pero bueno, Tulupancios, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Espero que les haya gustado. Y pues nada, a ver, Javi, ¿algo que le quieras decir a los Tulupancios? O nada, que no sé qué hacen con una sola consola. Si pueden tener las tres de las tres marcas de una, porque vas a tener la variedad de tener todos los juegos y así no vamos a criticar a nadie. Y nada, muchas gracias por acompañarnos una vez más, estar aquí con nosotros y los queremos mucho, Tulupancios. Pablo. Cada consola, cada juego tiene su belleza, como cada uno de ustedes, queridos tulupancios. Seamos gamers amables y no nos peleemos por qué consola es mejor. Solo disfrutémoslas todas. Y nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en YouTube. Nos encuentran como los Tulupitos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Has alcanzado el punto de guardado. Pero no olvides, cada gamer necesita un respiro antes de volver a la batalla. Gracias por acompañarnos en esta aventura digital. Nos vemos en el próximo nivel, Tulupancios. Hasta la próxima.